Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe. Hoy en las dudas o chambonadas o mitos que vamos a resolver vamos a estar hablando del recubrimiento anti-graffiti, que muchos lo conocen como una pintura, pero en realidad es un recubrimiento. Entonces vamos a empezar como a quitar esas dudas que tienen alrededor. Para eso hoy nos acompaña nuestro experto Joan, entonces vamos a empezar. Joan, preséntate porfa. Bueno, gracias André nuevamente por la invitación. Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de capacitación de Comercial Corona y bueno, aquí estamos con otro tipo de soluciones para diferentes espacios. El tema anti-graffiti, ¿cierto? Sí. Es un tema que puede llegar a preocupar a muchas personas en el sentido de que hay espacios o hay propiedades que tienen mucha exposición a que sean aplicados graffiti en sus fachadas, ¿verdad? ¿Qué pasa generalmente en estos casos? Cuando se aplica un graffiti en una fachada, así esta fachada tenga ya una aplicación de una pintura, va a ser un elemento de difícil remoción, porque lo que estamos haciendo básicamente con un graffiti es pintando la superficie. Entonces estamos aplicando una pintura sobre una ya existente o sobre una superficie ya existente que probablemente no tengan un nivel de protección tan alto, y ahí es donde las personas generalmente ¿qué hacen? ¿Qué hace normalmente uno, André, en ese espacio cuando se aplica una pintura sobre otra pintura, o en este caso un graffiti? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué hacen normalmente las personas? Normalmente van y lavan con agua y con jabón, sí. Tratan de lavar, o en caso tal, como no se puede retirar o es de difícil remoción, vuelven a pintar. Entonces pensemos cuál es el costo que implica comprar una pintura para el exterior nuevamente, tener los elementos para aplicarla como lo son brochas, rodillos, la persona que lo aplica, la mano de obra para eso, la persona que va a aplicar, sí. Y en muchas ocasiones pues toca contratar, en algunos casos, dependiendo, en algunos casos pues tocaría contratar elementos para hacer la aplicación de ese tipo de pintura, ¿sí? Entonces son gastos que se van relacionando allí y que por supuesto pues para una persona cada vez que se aplique un grafiti en una fachada pues va a resultar como un dolor de cabeza. Claro que sí, que tienen que pintar toda la superficie y no solo como ese pedacito donde pues solamente está el grafiti. Exactamente. ¿Qué otros elementos hablamos que pueden intervenir ahí como en ese costo de la fachada? Estamos hablando por ejemplo de un andamio, porque como lo mencionas, si yo pinto solamente el espacio, la superficie que fue objeto del graffiti, voy a notar una leve diferencia entre la pintura recién aplicada y la pintura que ya tiene un tiempo de exposición. Entonces va a haber un leve cambio, a veces muy evidente, de tonalidad. ¿Qué le toca hacer a ese cliente o a esa persona encargada de la administración de esa propiedad? Toca contratar la pintura de toda la superficie, y ahí vienen los andamios, por ejemplo. Toca contratar andamios, que la persona tenga un curso de alturas, etcétera. Muchos factores que influyen para poder, en este caso, volver a aplicar la pintura en la superficie. Para poder limpiar ese grafiti que ya está. Listo, entonces, para eso Corona tiene una solución y es el recubrimiento anti-grafiti, que como ya dije, la gente por lo general lo conoce como pintura anti-grafiti, pero en realidad no es una pintura porque ella no pinta, o sea, ella queda así como de pronto lo alcanzan a ver acá, que es transparente. En este caso, para el ejemplo, pues ya lo tenemos pintado, pero vamos a hablar entonces un poquito ya del tema, porque es un recubrimiento anti-grafiti. Es un recubrimiento translúcido, como lo mencionas, el cual lo que hace básicamente es proteger la superficie que está pintada, pero también puede llegar a proteger una superficie que no necesariamente esté con una pintura de base. Vamos a poner un ejemplo. Hay fachadas de las edificaciones que son ladrillos expuestos o a la vista, como lo hemos denominado. En este momento van a encontrar en pantalla una foto. Una fotico, un ladrillo liso, un ladrillo decorativo. Esto es una superficie que no necesariamente se pinta, pero que sí necesita la protección porque puede llegar a ser objeto de un grafiti. Bloques de concreto, bloques de cemento, que es lo que normalmente llamamos una superficie porosa. También piedras naturales. Cuando tenemos una piedra natural decorativa en la superficie, en este caso también podríamos llegar a requerir un producto que tenga esa función. O sea, es decir, que lo primordial o que la preocupación de la persona es que si le aplican un graffiti, lo pueda remover fácilmente
sin tener esa preocupación de que tengo que abrasionar o rascar la superficie un poco, o que simplemente ya se afectó la estética de esa superficie. Entonces, este producto se comercializa en presentación de galón. Sí. No es una pintura como lo mencionas, ya que no altera en este caso el color de base que tenemos en la superficie. Un ejemplo, aquí tenemos un caso donde en esta parte que estoy señalando tenemos una pintura base, como si fuera una pintura de aplicación exterior, sí, una base blanca. Y aquí tenemos una superficie que es esta misma lámina de fibrocemento, que es una demostración que vamos a hacer en un momento, donde no tiene ningún tipo de aplicación de pintura base. Entonces esa es la comparación entre una superficie ya pintada y una no. Entonces aquí lo tenemos aplicado en este tipo de superficie. Que también es importante tener en cuenta, el recubrimiento da un aspecto brillante y es importante que el cliente o la persona que vaya a elegir este recubrimiento sepa que se va a dar una apariencia brillante, no mate, como puede pasar en algunos casos de las piedras, de los ladrillos, de los concretos a la vista, etc. Entonces da una apariencia brillante, como si la superficie estuviese humectada o si estuviese mojada. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Esto es un elemento que dentro de las características que mencionamos permite la fácil remoción del grafiti aplicado. Es decir, si por algún motivo yo tengo mi fachada pintada, un color cualquiera, o simplemente no está pintada pero quiero protegerla, aplico el recubrimiento anti-graffiti y por algún motivo llega alguna persona, aplica el grafiti en la superficie, este elemento lo que evita es que ese grafiti se adhiera a la superficie, ¿sí? Entonces, el primer atributo previene o evita que ese grafiti se adhiera a la superficie. Sí. 2. Normalmente, pues uno dice, bueno, y ya se aplicó en la superficie el grafiti, ¿con qué lo tendré que lavar? ¿Será que le debo aplicar un jabón abrasivo? ¿Le tengo que aplicar de pronto un limpio, cloro? O tratar con algún elemento abrasivo la superficie para poder que retire? Un cepillo. Y la verdad es que no. Se puede limpiar fácilmente con una hidrolavadora, ¿sí? A determinada distancia, claro está, para que la presión del agua no force mucho la película y de pronto la deteriore. Y o también puedo trabajar con una manguera y con un limpión, que no tiene que ser algo tan exigente. Vamos a hacer acá una demostración. Vamos a colocar nuestro empaque por aquí a un costado para que no nos interrumpa. Acá tenemos unos paños tradicionales del mercado, paños desmaquillantes tradicionalmente, y tenemos nuestra latica de aerosol. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Andrea, vamos a hacer la inicial de la letra A en la superficie. Vamos a agitar la lata, un poquitico bien, vamos a agitarla bien. Ok. Y vas a colocar aquí esa inicial de tu nombre. Puedo firmar. Andrea o la A en este caso. Muy bien. Okay. Ahí la colocamos. ¿Qué es importante tener en cuenta? El grafiti, por supuesto, en algún momento se va a secar, que es lo normal, ¿verdad? Sí. Y entre más seco esté, mucho mejor. Para limpiar. Para limpiar. O sea, mejor esperar a que se seque. Mejor esperar a que se seque el grafiti. Claro, pues es que uno no controla, uno dice, ven por favor aplícame el grafiti, yo espero que seque. No, ¿cierto? porque puede pasar que acaben de hacer el grafiti y la primera solución es voy a limpiarlo ya. Voy a limpiarlo ya inmediatamente. Sí, antes de que se seque. No necesariamente, podemos esperar simplemente a que seque en la superficie, un poco, no mucho. Y con el paño que vamos a hacer, o con los paños que vamos a hacer, vas a tratar de remover esta inicial que se ha colocado sobre la base del recubrimiento anti-grafiti. Vamos a ver qué tal funciona. Naturalmente en una fachada un cliente no lo hará con un paño, ¿cierto? Pero sí lo hará con una hidrolavadora, o lo hará con una manguera de riego, o lo hará con otro elemento. Sí. Esperamos que no sea un elemento abrasivo para que no se deteriore la capa de recubrimiento. Entonces vas a tomar este paño y vas a tratar de hacer fuerza removiendo el recubrimiento. Ok. Ya voy. Aquí tenemos otro, por si este no sé si por si necesitamos más. O por si necesitamos más también. Vamos a hacerle con cierta fuerza, como si estuviéramos fregando la superficie. Como lavando platos. Como lavando platos, exactamente.
y vemos que el recubrimiento se va removiendo Sí. poco a poco. Pero no está tan difícil. No es difícil. Esto es una demostración base en una superficie, pero que también al momento de aplicarlo en la fachada, o que tengamos nuestra fachada ya con nuestro color aplicado, básicamente va a ser de fácil remoción. Entonces aquí prácticamente ya removimos la inicial, Sí. la letra A. Si queremos seguir limpiando, Damos como otro para que pasón. damos otro pasón y miremos lo que pasa en este caso, que ya no tenemos la letra aplicada y es de fácil remoción. Súper. Joan, por ejemplo, ¿qué recomendaciones tendríamos que dar a todos los que nos están viendo en este momento a la hora de aplicarlo? Es muy importante tener en cuenta que esto es un producto que en su composición, una composición un poco viscosa, llamémoslo de esa manera, es un poco viscoso. Este producto se puede aplicar con una brocha o con un rodillo, preferiblemente en el caso de un rodillo de una fachada, pero también se puede aplicar con un sistema que se conoce en el mercado como airless, ¿sí? Que es como una pistolita. Es como una pistola, exactamente. ¿Para qué? Para que me dé más fácil la aplicación en la superficie, pero con el rodillo lo que tenemos es que vamos a generar una película mucho más gruesa y por ende vamos a tener un mejor nivel de protección en la superficie. Okay. Esto es un producto que es bajo VOC. ¿Qué quiere decir eso? Que es un producto que es bajo en contenidos contaminantes, tanto para el medio ambiente como probablemente para la salud de la persona que la puede estar aplicando. Entonces no vamos a necesitar elementos de protección especiales, como sí puede llegar a pasar con algunos productos del mercado, que se requieren herramientas, una mano de obra calificada, por supuesto elementos de protección especiales. Claro que sí. Algo importante también es que es muy bueno para la intemperie. O sea, nos protege también como esa fachada en donde estemos aplicando el producto. Exactamente. El principal atributo de este producto es que se aplique en superficies que ya tienen una base de color o que simplemente quiero proteger y evitar que tengan un grafiti. se adhiera el graffiti en la superficie o que se adhiera a otro tipo de pintura en la superficie. En algunos casos nos han preguntado si se puede generar una dilución con otro material, es decir, que si yo puedo diluirlo con algún componente para que su aplicación sea mucho más fácil. No. Dentro de nuestra ficha técnica hay una recomendación, es que se utilice un barsol de buena calidad, en este caso, y que se haga una dilución no mayor al 5% del tamaño de este recipiente. La razón, no queremos que quede muy cargado con el barsol en el contenido y que por ende nos afecte el desempeño. Es una cantidad muy mínima para permitir que se deslice muy bien el rodillo, Sí. que sea de fácil aplicación, porque la consistencia es una consistencia un poco viscosa que al momento de cargar el rodillo a aplicarlo probablemente vamos a tener algún inconveniente o lo sentamos muy pesados en la superficie. Okay. Algo también que debemos tener en cuenta, y para las personas que nos están viendo, es que este recubrimiento es permanente. Es decir, mientras el recubrimiento esté aplicado en la superficie, su efecto va a permanecer en el tiempo. 10, 15 años, 20 años, la vida útil que tenga la película va a permanecer en el tiempo. Entonces no tenemos ese inconveniente. Pero ¿qué pasaría, Andrea, Sí. si quisiera cambiar el color de la fachada? Ya no quiero blanco, quiero un azul o quiero un rojo. Muy importante porque literal a esa pregunta ya iba. ¿Cómo debería entonces yo hacerle como el mantenimiento? Porque si llega y me hacen un graffiti y lo hago con hidrolavadora y se va desgastando de pronto un pedazo en esa zona, ¿qué debo hacer? Bien. Aquí generalmente con el agua, con un uso correcto de la hidrolavadora, no tenemos que hacer mantenimientos periódicos. Okay. La película va a permanecer a menos que se utilicen elementos abrasivos para quitar la película. Okay. Si queremos cambiar de color, y esto es importante tenerlo presente, hay que remover el recubrimiento. ¿Con qué se remueve? Lijando la superficie. Pero entonces vamos a perder el efecto anti-graffiti porque debemos aplicarlo nuevamente una vez esté aplicado el color base. Entonces, la recomendación, si usted busca un producto duradero o durable en el tiempo, si se busca un producto que me proteja ese color de base porque no quiero pintar en 10, en 15 años, esta es una alternativa, nuestro recubrimiento anti-graffiti. Como ya lo mencionamos, lo podemos aplicar en diferentes superficies, Sí.
ladrillos tipo arcilla, lo que ya llamamos adobe común, lo podemos aplicar en superficies de concreto. Hay personas que de pronto tienen columnas o concretos expuestos que no quieren aplicar un color en esa base, en esa superficie, sino que quieren proteger contra el grafiti. Puede ser aplicado también allí. Muy importante también, preparación correcta de la superficie. No tenga grasas, que no tenga polvo, que no tenga nada que de pronto pueda generar ese tipo de cosas. ¿Listo? O sea, las mismas recomendaciones que siempre hemos mencionado cuando vamos a pintar una superficie. Las mismas recomendaciones que hemos mencionado cuando vamos a pintar una superficie, y tenemos esta solución del producto Corona. Listo, súper. Esperamos que hayan resuelto muchas dudas de las que tenían sobre el recubrimiento anti-graffiti. Cuéntenos por favor en los comentarios si ya lo han utilizado, cómo les ha parecido el desempeño, y los esperamos en otro próximo capítulo del que sabe sabe. Muchas gracias, Joan, por acompañarnos. Gracias, y a todos les decimos que muchas gracias. Hasta luego.